Buen día para todos, les habla Rocío Martínez, soy administradora de empresas y especialista de gestión de proyectos. Laboré en la alcaldía de Guateque alrededor de 8 años y pues en este transitar adquirí conocimientos respecto a lo que es las políticas públicas. Y antes de iniciar quiero agradecer a Pochita y a Lorena por convocarme hoy a participar pues en este espacio formativo. Entonces, para iniciar, es importante que todos reconozcamos qué son las políticas públicas. Y pues se puede decir que las políticas públicas en general es como la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales mediante los procesos de planeación, en los cuales pues se definen a un largo y mediano plazo. Es decir, que estas son acciones y decisiones que están en cabeza de los gobiernos o en este caso de las entidades territoriales que diseñan para abordar estas problemáticas y estas necesidades sociales que salen a partir de una identificación de cada territorio. Entonces, también es importante decir que estas políticas se enfocan en los derechos humanos, en género, diferencial, poblacional y territorio y ambiente. Siempre se enmarcan como en estos ámbitos. En pocas palabras, pues es como decir que es un instrumento orientado a la acción, en el cual pues todos formamos parte de todas las personas que habitamos en esta sociedad o en estos territorios formamos parte de alguna de estas políticas. Entonces es importante también que estas sirven para dar un paso al cambio a través de la innovación, el dinamismo, la productividad y la inclusión. Todo esto enmarcado en dar solución a una problemática y pues construir un mejor futuro para todos. Ahora bien, ¿cómo se estructura una política pública? Pues para ello debemos realizar varios pasos o las entidades realizan varios pasos, como es una investigación para poder identificar la necesidad o el problema que está causando como que debamos realizar esta política. Luego para intervenir el problema, se debe realizar el diagnóstico de acuerdo a la realidad del municipio. Se deben definir acciones a implementar y es clave la participación de la ciudadanía en este proceso de diseño de la política y se debe llegar a una concertación y acuerdo para actuar de forma coordinada con los diferentes actores, por lo que las entidades territoriales en este contexto deben implementar herramientas como los procesos, la planeación estratégica y pues también algo fundamental y que es primordial, contar con el financiamiento que nos va a permitir cumplir las acciones que vamos a trazar en nuestra política. Ahora bien, ya volviendo al caso o estando revisando el caso acá puntual del municipio de Guateque, actualmente se cuenta con una política pública de envejecimiento y vejez que se encuentra vigente y esta fue adoptada mediante el Acuerdo 020 de 2018 y su finalidad es sensibilizar a la comunidad guatecana pues, sobre la importancia que se tiene cuando llegamos a la vejez, que finalmente es un proceso natural y que todos vamos a llegar a este momento. Y este se basa en un enfoque de bienestar, de la garantía de los derechos, en donde prima resolver la necesidad que viven los adultos mayores y pues que no afecte la calidad de vida. También es importante decirles que en este proceso de formulación e identificación de la política que realizó la alcaldía de Guateque, se tomó como base las referencias de la intervención directa y como yo les decía anteriormente, es importante en el momento que formulamos la política determinar cómo estamos y para dónde vamos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la alcaldía lo que realizó fue un proceso de verificación a través de los diferentes centros geriátricos, a través del Centro Vida y pues del mismo personal o funcionarios de los centros geriátricos. En este caso estuvo el de la Casa Dorada y el Centro Vida, donde ellos contaron pues sus problemáticas y las dificultades que viven a diario los adultos mayores que pues habitan allí. Entonces
Y sobre eso se identificaron todas las necesidades y se plantearon soluciones. Con toda esta información que recopiló la alcaldía, se elaboró la política pública con unos objetivos y unas estrategias. Y estas deberán ser implementadas conforme a la fase establecida en el acuerdo. Entonces, dentro del acuerdo tiene una estructura que es muy clara y tiene también un seguimiento, que ese seguimiento pues entran diferentes actores a verificar el avance y el cumplimiento de este. Y pues finalmente este acuerdo pues está vigente y pues también se debe tener presentes los recursos que sean coherentes de acuerdo a lo planificado y que permita esta atención integral para todos los adultos mayores del municipio. Un saludo para todos, les habla Camilo Camero Alfonso, exalcalde del municipio de Guateque para el periodo constitucional 2020-2023. En nuestro municipio, en el 2018 fue aprobada la política pública de envejecimiento y vejez, la cual pues tenía un plan de acción para el cumplimiento de la misma. Y nosotros desde la oficina de la Dirección Local de Salud dimos un alcance a dicha política pública para poder atender a nuestros adultos mayores en el municipio de Guateque. En primer lado, con algunos recursos que se perciben por las estampillas de adulto mayor, el cual un 70% va para los centro vidas y el otro 70% del recaudo va para el centro día. Podíamos atender a alguna población adulta en estas condiciones, en estado de abandono, para darles una mejor calidad de vida. Y es así como se pudieron establecer unos convenios con la Casa Dorada, donde atendíamos 20 abuelitos. A estos abuelitos pues allí se les pagaba por el cuidado de ellos a esta asociación, donde tenían su dormida, tenían su comida y también se contaban con algunos profesionales vitales para estar pendientes de la salud de ellos. Aparte, en el centro día, allí en las instalaciones que son propiedad del municipio, pudimos empezar a atender a 70 personas, en las cuales también se contaban con unos profesionales en distintas áreas. Se les daba unas medias nueves y su almuerzo todos los días de la semana, de lunes a viernes. Estas personas allí tenían atención de enfermería, de una persona que les hacía terapia, un fisioterapeuta, algunas personas o profesionales que les hacían actividad física y actividad lúdica. También teníamos una persona en artes para que les compartiera con ellos algunos momentos, cursos de manualidades. Y lo más importante era que en esos encuentros que hacíamos para dar como clausura año tras año de estos programas, hacíamos una bonita actividad donde reuníamos a todos estos abuelos que habían participado en el centro día. Hacíamos un reinado de la tercera edad, se les daba una premiación, salían y se hacían muestras culturales con ellos, y se les daba un obsequio o un regalo que cumpliera alguna o supliera alguna necesidad de su casa. Allí vimos sudaderas, ruanas, kits de aseo o kits alimentarios para aquellos momentos que no íbamos
esto lo manejábamos directamente desde la Dirección Local de Salud, pero también teníamos una persona contratada por los 12 meses del año para atender todos aquellos programas sociales o de orden nacional, como es el programa de adulto mayor o renta ciudadana en su momento, de devolución de IVA, donde salían beneficiados adultos mayores. En nuestro municipio, esta persona o este enlace era el encargado de prestar la atención a las personas para que se pudieran hacer sus cobros sin ninguna novedad en las entidades financieras en las cuales se correspondía hacer, o realizar las visitas a los hogares donde la persona adulta por algún tema o dificultad no podía venir a cobrar directamente al casco urbano del municipio. Con el gobierno departamental se unaban esfuerzos y también nos llegaban los recursos provenientes de la estampilla de adulto mayor del departamento. Estos recursos eran invertidos en alguna actividad que se llevara a cabo con esta población. Digamos que esto a grandes rasgos nos permitía dar un cumplimiento a la política pública de envejecimiento y vejez, y también a metas puntuales del plan de desarrollo para ese cuatrenio. Habían unos ejes transversales que son importantes aquí tener en cuenta, porque pues se hacían algunas otras actividades con las otras secretarías o direcciones de la alcaldía y que también nos ayudaban a llegarle a personas adultas mayores. Digamos que desde la Dirección de Deporte, Cultura, Turismo y Discapacidad del municipio podamos atender en nuestra escuela de discapacidad a personas adultas mayores. Estas personas tenían unos espacios con unos profesionales y también con ellos se hacían diferentes actividades, tanto en temas artísticos, culturales o plásticos. Allí teníamos varios adultos mayores en condición de discapacidad que hacían parte de esta escuela. Dentro de los programas que teníamos desde la Secretaría de Gobierno, algunos programas también iban y acogían a personas adultas, como era el tema de población en condición de víctima del conflicto armado. Guateques es un municipio receptor de personas víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y demás. Son cerca de 65 familias. La gran mayoría de estas personas que allí teníamos eran también adultos mayores, en los cuales, según el plan de acción y los recursos que teníamos para la población víctima del conflicto armado, también se les hacían diferentes actividades y se les prestaban unos apoyos. Todo esto con el enlace de víctimas que teníamos en el municipio desde la Secretaría de Gobierno. En la Secretaría de Infraestructura manejábamos otro tema, y era cómo poder llegar con algún mejoramiento o alguna unidad unifamiliar a aquellas personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. Pudimos construir 5 viviendas en el sector rural para atender a población adulta mayor y 5 viviendas en el sector urbano, de las cuales 4 fueron asignadas a adultas mayores, una en condición de discapacidad y otras adultas mayores que por alguna circunstancia en época de temporada de invierno perdieron su vivienda y por temas de gestión del riesgo las tuvimos que reubicar. También ayudamos desde la Secretaría de Planeación a poder legalizar algún temas documentales de población adulta mayor que había sido beneficiaria de unos apartamentos en años anteriores, pero no habían podido tener el título o legalidad de sus predios. Nosotros hicimos este trabajo
y hoy en día goza de una legalidad y tienen un documento, una escritura pública que los hace acreedores de este título de vivienda. Desde la unidad de servicios públicos también prestábamos algunas atenciones a personas adultas mayores, y esto era mejorando sus condiciones y que pudiesen contar con servicios públicos en algunas de sus viviendas, servicios públicos como acueductos y alcantarillados. Construimos unidades sanitarias con pozo séptico a 7 personas en el área rural, adultas mayores que también no tenían este servicio y que era importante que ellos lo tuvieran. Estas son, digamos, que algunas de las actividades que desarrollamos. Buenas tardes, soy Oscar Rocha. Actualmente asesoro el municipio de Guateque en diferentes temas, incluido la formulación y seguimiento de las políticas públicas, de algunas de las políticas públicas del municipio. Dentro de estas está el acuerdo, la política pública de envejecimiento y vejez, adoptada mediante el Acuerdo 20 de 2018, en la cual se adopta la política pública de envejecimiento y vejez del municipio de Guateque. Respecto a esta política pública, es importante mencionar que se estructuró a partir de 4 categorías de derechos, y en cada categoría de derechos existen algunas líneas de política y asimismo unas estrategias a implementar. Realmente la política pública, desde que fue adoptada, no ha tenido una implementación real, es decir, que año a año se le realizaron plan de acción y pues seguimiento al mismo, con los compromisos, con el seguimiento a cada una de las estrategias que quedaron en esta política planteadas. Sí, las diferentes administraciones desde ese momento pues realizaron acciones en relación al cuidado del bienestar del adulto mayor. Ejemplo de ello, el tema del centro día, el apoyo en los geriátricos, actividades con la población adulto mayor, pero pues no ha existido ese seguimiento riguroso. Actualmente lo que se ha hecho es que el año pasado se hizo un seguimiento incompleto en parte del proceso, entendiéndose que la política pública pues es el resultado y el compromiso de los diferentes actores interinstitucionales para poder implementarlo. Este año ya se ha avanzado muchísimo más, ya el Plan de Acción 2025 se presentó al COMPOS en la pasada sesión del COMPOS, del Consejo de Política Social, aunque se espera que el Comité de Adulto Mayor le haga un ajuste y la aprobación como tal. Pero en esta evidenciamos ya un avance importante en cuanto a cuál es la planeación y lo que se proyecta para este año en relación a la implementación de la misma. Algunas acciones que se vienen realizando y ya con un seguimiento claro son ejemplos de la implementación del centro día, no solo urbano, algunos meses como se viene prestando, sino también la intención del alcalde es que se llegue al sector rural de una manera más eficiente y eficaz, y se va a avanzar también en este importante aspecto. A partir del plan de intervenciones colectivas se generan muchísimas acciones en cuanto a la población y el bienestar y en el cumplimiento de diferentes estrategias de la misma formulación de la política pública, asimismo por medio del programa APC. Se implementan también diferentes acciones en cuanto a la salud y al cuidado del adulto mayor. Otras acciones que se realizan también son el seguimiento de los casos de abandono. En cuanto hay una ruta que se está acabando de construir para socializarse e implementarse de manera articulada por las diferentes instituciones del municipio, y con el objetivo de, por supuesto, seguir avanzando y brindando espacios en los cuales se le garantía los diferentes derechos a la población adulta mayor. Los retos de la política, pues si bien fue una política que no se recibió con un avance claro en implementación, unos lineamientos claros, lo que se ha hecho es guiarnos a partir de esas estrategias, porque pues tampoco estaba formulada a partir de unos indicadores estrictos. Entonces lo que se ha venido es, en la medida de lo posible, implementándola
conforme a las acciones que todas las dependencias e instituciones van realizando y siguiendo una a una de las estrategias que quedaron planteadas desde el 2018 para darle el cumplimiento a la misma. Cordial saludo. Mi nombre es Ginés Milena Guataquira, administradora de empresas. Me desempeñé durante 5 años como directora del Hogar Gerontológico Casa de la Edad Dorada Hortensia Perilla del municipio de Guateque, obra social que brinda cuidado y protección a los derechos de los adultos mayores, beneficiarios del convenio firmado con la administración municipal. De acuerdo a mi experiencia y en comparación con lo proyectado en la política pública de envejecimiento y vejez del municipio, evidencio algunas brechas como lo son. La oferta es mínima en cuanto a los cupos, tiene una cobertura limitada para la cantidad de adultos mayores en condición de vulnerabilidad que existen en el municipio. La atención médica local es de básica y mediana complejidad, pero no se evidencia una atención diferencial o especializada dirigida a personas mayores, siendo remitidos a las ciudades capitales, causándoles estrés por el traslado, por su condición física y el asumir el gasto en dinero para realizar este desplazamiento. La población adulta mayor en zonas rurales presenta alta vulnerabilidad económica, baja cobertura de servicios integrales, dificultades de participación social y ausencia de adaptación al sistema de salud, demasiados trámites para tener acceso a los diferentes servicios. La política pública no se materializa en espacios de trabajo, participación o condiciones adecuadas para su bienestar. Tienen que mendigar o subsistir con lo poco que ellos consiguen. Falta de conocimiento de la política pública por parte de la población mayor, lo cual dificulta su apropiación y exigibilidad. Hay débil articulación institucional para implementar acciones concretas y sostenibles. Tengo algunas recomendaciones, como realizar frecuentemente diagnósticos locales de participación, donde sean talleres o espacios conversacionales con la población adulta mayor para evidenciar las necesidades reales y la percepción y las barreras que ellos encuentran para acceder a los servicios. Formación y sensibilización. Capacitar funcionarios públicos y personal de salud en el enfoque diferencial al que tienen derecho los adultos mayores. Adaptar los servicios, implementar rutas concretas para atención especializada, incluyendo orientación y acompañamiento en su atención en salud. Ayudas técnicas. Las entidades deben buscar apoyo para brindarles ayudas técnicas que garanticen su mejor calidad de vida. Entre estos tenemos las sillas de ruedas, caminadores, que garantizan su independencia. Agradezco la atención prestada y sea esta la oportunidad para generar en ustedes la necesidad de participar activamente en la protección y garantía de los derechos de los adultos mayores desde su perfil profesional. Muchas gracias.